Es sin duda para nosotros, Eudeva, y para mí también en términos personales, un momento muy emotivo. Y es un momento largamente esperado, Leandro, porque hace mucho que hablamos de que Leandro tenía que ponerse a escribir sus memorias, sus recuerdos, sus reflexiones respecto de un oficio que ama y que ha desempeñado muy intensamente. Gracias a todos por participar, por estar con nosotros. Gracias por el tiempo, queridos amigos y amigas. Estas memorias son mucho más que la historia de una vida profesional y sobrepasa largamente lo que él mismo llama, Leandro, la tentación de perdurar a través de la narración. Uno es lo que uno hace y hace lo que uno es. Es una cita con la cual comienza el libro que le pertenece a Pepe Soriano en El Loro Calabrés. Y es cierto, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Yo he leído, por interés y por razones profesionales, muchas biografías, memorias, conversaciones y reflexiones de editores muy renombrados. Un día en la vida de un editor, de Jorge Ralde, La marca del editor, de Roberto Calasso, Senior Service, que es la biografía de Giangiacomo Feltrinelli, escrita por su hijo, Carlo Feltrinelli. Por el gusto de leer, Beatriz Moura, editora por vocación, Conversaciones con Juan Cruz Ruiz, Memorias de un editor poeta, de Carlos Barral, El oficio de editor, de Jaime Salinas, la propia historia de Arturo Peñalillo, que Leandro hizo con Alejandra Giuliani y que editó Eudeva, y por supuesto también la biografía de Boris Spivakov que hizo Judith Gociol para Capital Intelectual. Pero este es un texto diferente, es muy diferente, porque Leandro es distinto. La mayoría de estos editores que nombré, muy famosos, han sido propietarios de sus empresas, se han dedicado a la literatura por sobre cualquier otro género, casi no han escrito libros ellos mismos, con excepción de sus propias memorias o de las entrevistas que dieron, y han modelado un subcatálogo a medida de sus gustos y su temperamento. Leandro es otra cosa. Leandro reúne en sí mismo muchos oficios. Leandro es librero, fue librero, es editor, docente, escritor, investigador, es naturalmente lector, es como un editor renacentista puesto en la segunda mitad del siglo XX. Como editor, además, ha trabajado en empresas muy diferentes. Ha trabajado en las grandes editoriales, comerciales, en las editoriales universitarias, en las editoriales de texto, en las editoriales de ensayos o de interés general. Alguien formado para cumplir diferentes roles en empresas tan disímiles podría ser un personaje entre desbordado y caótico, o dueño de una vanidad superlativa con poca amplitud para la tolerancia. Nada de eso. Leandro es un buscador de equilibrios, porque él sabe que el éxito, o mejor dicho, el no fracaso de un proyecto editorial se basa en los equilibrios. Equilibrio entre lo intelectual y lo económico, entre los gustos personales y los gustos masivos, entre las preferencias individuales y las de conjunto, entre lo urgente y lo mejor, entre lo ideal y lo posible. También sabe que el libro no es una tarea fácil. Muy por el contrario, hay que trabajar mucho y con mucha dedicación y esfuerzo para que los barcos editoriales se mantengan a flote y produzcan beneficios. Editar libros, venderlos y cobrarlos es muy difícil. Como la música de Bach, Leandro armoniza lo opuesto. Como todos los libros de memorias, este también menciona a muchísimas personas que trabajaron en su entorno, compañeros de trabajo, colegas, autores, autoridades de las empresas, dueños de las empresas, funcionarios. Leandro nunca critica en su libro ni descalifica a las personas. En todo caso, si tiene alguna diferencia, que es lógico que las tenga, habla de esas diferencias, de esas ideas, de esos conceptos. Ha sido y es formador de editores. Su tarea como docente en el CBC de la UBA e investigador primero en los inicios de la Primavera Democrática y luego como creador y docente de la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, demuestran su vocación por la profesionalización y el crecimiento del mundo editorial, donde otros ponen mezquindad,
él doblega su generosidad. Por supuesto que Un camino con los libros habla también de libros. ¿Cómo no hacerlo? Si es lo que más nos gusta hacer a los editores. Tanto nos gusta que durante varios años condujimos un programa de radio juntos en la radio de la Universidad de Buenos Aires, Leer por Leer, en donde hablábamos de libros y hablábamos del mundo editorial. Ese programa dio origen a un libro que se llama Optimistas Oriales y que son entrevistas con editores para hablar de libros. También fue funcionario público porque presidió la CONADIP entre 2016 y 2019 y allí demostró, como si hiciese falta una vez más, su pasión por la lectura y por los lectores, su capacidad de organización y de emprender proyectos, incansable, siempre incansable. Por último, me gustaría terminar estas palabras de introducción con una referencia absolutamente personal. Porque, Leandro, te quiero decir que sos una gran persona, que te quiero mucho, que hace más de 20 años que trabajamos y somos amigos y que celebro mucho que esto esté plasmado en este libro. Muchas gracias. Gracias por invitarme a la presentación de este libro. Buenas tardes a todos. Luis acaba de leerme el texto que había escrito yo. Así que, bueno, sirve para reforzar que no son inventos nuestros, sino que es lo que aparece en el libro y es lo que es Leandro. Vieron que ahora estamos jugando con el ChatGPT. Y las pruebas que hice con el ChatGPT me daba siempre cualquier cosa. Y esta vez estaba preparando la presentación del libro. Le voy a poner en el chat que me cuente qué es el ecosistema editorial. Y el chat me pone, el ecosistema del libro refiere a todo el conjunto de elementos y agentes que intervienen en la creación, publicación, distribución y consumo de libros. Esto incluye autores, editores, libreros, distribuidores de medios de comunicación, entre otros. Dije, este es el libro de Leandro. O sea, yo había empezado jugando con el chat y dije, estas memorias profesionales de Leandro pueden ser leídas justamente como un recorrido por el ecosistema del libro, y no en abstracto, sino encarnado en actores institucionales y con nombre y apellido. Ese recorrido, además, no solo avanza por la ancha avenida de los libros generales, sino que incursiona también en producciones académicas, libros escolares, manuales universitarios, libros de literatura de divulgación científica para niños. Se detienen en emprendimientos unipersonales en los que dependen de universidades y en grandes grupos transnacionales. Visita depósitos, librerías, salas de directorio, kioscos, oficinas editoriales, despachos de directores comerciales y de gerentes y ferias del libro. En todos estos espacios está Leandro recorriendo, hablando con gente, organizando, definiendo proyectos, defendiendo proyectos. En todos, el listado no es un listado que inventé yo, el listado lo tomé de los lugares que aparecen relacionados con el mundo editorial que aparecen en el libro de Leandro. Y todo esto lo hace en primera persona, como protagonista, pero con suficiente distancia como para que aprendamos de este recorrido, porque Leandro no deja nunca de ser un profesor de edición y de explicar. Nosotros salimos a caminar muchos domingos y en el recorrido, además de hablar de la vida, yo me llevo 2 o 3 puntos importantes con respecto a la industria editorial, explicaciones, razonamientos, lógicas. Bueno, no deja nunca de enseñar y no deja nunca de explicar. Aunque hay anécdotas, no hay nada más, y esto lo quiero marcar fuerte,
No hay nada más alejado de este libro que un libro de anécdotas. La descripción de situaciones da lugar, en cambio, a hablar de la rentabilidad acotada de la actividad, de la necesidad de generar volumen, de la tramitación de los derechos de importación, del descubrimiento de autores y de fórmulas de edición, de las estrategias para preparar a los vendedores que van a promocionar los libros, distintas formas de preparar esos vendedores, distintas tradiciones en la preparación de los vendedores, de las dificultades de evaluar la potencialidad de un libro, de un título, las cosas que hay que tener en cuenta, de los proyectos gestados en la cabeza de un editor y de aquellos que nacen en el escritorio de un autor. O sea, habla, porque los ha vivido, de muchos géneros editoriales y de formas de hacer libros que son, aunque tengan los pasos básicos, como digo yo siempre, sean los mismos, tienen particularidades. Cada uno de estos géneros editoriales tiene particularidades propias. No es lo mismo encargar un libro que seleccionar un libro que llegó espontáneamente a la editorial. Bien. Se me escapó el... Bien. Les decía... Solo vos podés desde ahí. No, es que se me hizo un problema con el archivo. Cuando lo quise imprimir, no pude imprimirlo, me decía que tenía un error, así que me lo mandé. Bueno, entonces, lo que decía, la dificultad de evaluar está ahí, en la potencialidad de un libro, de los proyectos gestados en la cabeza de un editor y de aquellos que nacen en el escritorio de un autor, de las dificultades para lograr el equilibrio en las editoriales universitarias y de lo trabajoso, y Luis lo sabe también, que es arreglar un avión en vuelo. Cuando se hicieron cargo de Eudeva, ¿se acuerdan? Había que arreglar un avión en vuelo. La mirada distanciada también le ha permitido a Leandro investigar en el campo de la historia editorial, dar clases de administración de la empresa editorial en la Universidad de Buenos Aires, llevar junto con Luis un programa radial sobre libros y participar como autor en libros sobre esta amplia temática. Lo ha hecho, claro, poniendo en juego sus experiencias, pero sin confundir, y esto también es importante, sin confundir su propia experiencia con la única vara para medir o con la variable explicativa. Por todos estos ámbitos y por todos estos contextos ha pasado Leandro en su ya larga trayectoria en el mundo del libro. Y ha sido una feliz casualidad que una de sus últimas responsabilidades haya sido dirigir la CONAVIP, experiencia a la que también le dedica un capítulo del libro. Y digo una feliz casualidad porque en una persona como él, genuinamente interesado en el mundo del libro, este trabajo fue una riquísima oportunidad para conocer zonas del ecosistema editorial y ecosistema del libro que no siempre salen a la luz, de lo que me acuerdo. Personas que voluntariamente dedican horas de la semana a programar actividades de promoción de la lectura. Siempre Leandro me decía, ¿vos te das cuenta? Estas personas están dando horas de su vida para organizar, sin ninguna retribución económica, actividades de promoción de la lectura. Bibliotecas centenarias, acervos valiosos de obras de autores locales, eventos multitudinarios de compra de libros. Y esto no está en el libro, pero lo puedo asegurar yo que lo acompañé en esta etapa. Ese trabajo en la CONAVIP lo ha hecho no solo con ideas y estrategias bien pensadas, sino con una dedicación, una humildad, un respeto por quienes piensan de manera diferente y una austeridad republicana que no son lo habituales que deberían ser en quienes ejercen la función pública. Vuelvo al libro. Estas 200 páginas se leen de una sentada, pero también se pueden leer para tomar notas, subrayar y aprender. Aprender de la importancia del diseño de las cubiertas, de las lógicas de los procesos de concentración, de la relación con las librerías, de la organización de las tareas con el canal impresor, de las diferencias entre vender un libro y cobrarlo, y de los cambios de los últimos tiempos, no solo tecnológicos, temáticos o en las estrategias de promoción, sino también en lo que hace al peso de las ventas del Estado. Agradezco a Luis, por supuesto, por invitarme a esta presentación y a Leandro por confiar en mí para editar este libro, tarea que he llevado adelante con muchísimo gusto. Yo también te quiero mucho, Leandro, sos una gran persona.
Patricia recordaba cuando llegamos a Eudeva, y me parece que es un buen momento para hacer un agradecimiento público, porque nosotros llegamos a Eudeva en el año 2002, gracias a un amigo común que tenemos. Yo no lo conocía, Leandro, más que de nombre, y Ricardo Nosiglia me llama un día y me dice si no me interesaba conversar para ir a trabajar a Eudeva, etcétera, etcétera. Y como Ricardo está acá, queríamos agradecerle a él y a través de él a Alicia Camilioni, que fue la presidenta de ese directorio, y también a Carlos Malvene, que formaba parte de ese directorio de Eudeva, en donde pasamos horas muy lindas y sin plata. Bueno, muchas gracias a ambos y ahora sigo. Y que con relación a eso, también es importante decir que el directorio renuncia al mes, porque el directorio tenía que ver con la gestión de Oscar Shuberov. Y entonces el directorio renuncia al mes, y al mes dijimos, bueno, nos quedamos acá todos sin trabajo de nuevo. Y allí se portó muy bien Alejandro Katz, que me hizo una entrevista con Jaime Echeverry. Siempre le estuve muy agradecido a Alejandro con eso. Y que Jaime Echeverry entonces me nombra gerente general, va a ser gerente editorial, gerente general. Entonces ahí seguimos con Luis y todo, y seguimos con la gestión de Jaime Echeverry. Pero ya, o sea, que fue una muy linda historia. Y como decía Patricia, la duda era, cuando nos encontramos ahí con una editorial que estaba muy mal, y más en la crisis del 2002, entonces reflexionábamos, ¿cómo hacemos? ¿Arreglamos el avión en vuelo o hay que cerrar esto, que la gente se redistribuya en la universidad? Y armamos ahí en la esquina con 4 personas una nueva editorial universitaria con otras lógicas. Obviamente que el directorio no aceptaba eso ni mucho menos, ¿no? Encabezado por Patricio Garrahan, linda persona también Patricio. Así que lindas historias. Y vamos entonces a este libro. Muchas gracias. Están acá las personas. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Luis. Y lo digo en voz alta también acá, yo también los quiero mucho a ellos. Y son amigos de toda la vida, como todos ustedes. En realidad, la presentación, Patricia me decía, pero no le dijiste a fulano, y no le dijiste a la gente de la Cámara del Libro. No, le dije a la gente que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con esta trayectoria. Porque en realidad, yo cuento mi vida, pero en realidad cuento a partir de mi vida la relación con ustedes. No hubiera sido nada de lo que aquí hice, no hubiera logrado nada de lo que aquí logré, si no hubiera tenido a todos ustedes acompañándome. Si no hubiera habido un día, allá a inicio del año 75, en que mi hermano, yo había dejado la carrera de Derecho y Tribunales y me puse a estudiar Historia en Filosofía y Letras, y como transición estaba haciendo artesanías y rebuscándomela como podía, y me dice mi hermano, esto no es para vos, mirá, voy a ir a hablar con Joaquín Gil Paricio, con quien unos amigos están haciendo un proyecto editorial y lo conocía, y está necesitando un promotor. Y me hizo una entrevista con Joaquín. Y así fue que aquel verano del 2002, del 75, 2002, un poquito más, ¿sí? Es que yo soy muy joven, 50 años en esta actividad, o 48 en esta actividad, y me hizo una entrevista con Joaquín. Y me acuerdo que hablábamos con Patricia porque venía a hacer artesanía y eso, y dije, si me pregunta cuánto quiero ganar, ¿qué le digo? Después de reflexionar, creo que una semana, llegamos a la conclusión de que 4.000 pesos lo mataba. Cuando le digo a Joaquín, me pregunta, obviamente, porque me dice que quería que haga el trabajo de promoción universitaria, cuánto quería ganar, y le digo 4.000 pesos, entonces me dice, vamos a empezar con 5. Me había quedado cortísimo. Y lo cuento porque es una anécdota muy linda de un hombre al que quise mucho, que está en este libro, como está Joaquín, que era un joven sin canas en aquellos días, con 16 años, en una empresa como era Cúspide, que era una empresa familiar y que fue una empresa estupenda para empezar el mundo del libro. Y de ahí a desarrollar proyectos distintos. Después proyectos de librería, proyectos académicos, proyectos en distintas editoriales, proyectos en editoriales grandes y en editoriales pequeñas, proyectos de docencia, por eso Trini, que me acompañó, me acuerdo, cuando fuimos a Colonia, que a mí me había ofrecido Mabel Goldstein la cátedra de administración de la empresa editorial. Yo dije, déjamelo pensar, porque ya estábamos en el CBC con Alejandra Giuliani, que era una joven ayudante, y con Silvia Gosman, que era la adjunta en la cátedra a mi cargo. Alejandra era una joven ayudante primera, hoy es doctora en Historia, tiene unos estupendos libros de investigación y además es la titular de la cátedra.
Y ya estábamos muy saturados con un montón de cosas. Le dije a Mabel, déjame pensar, déjame esperar un poco. Y vamos a un seminario en Colonia. Y me acuerdo que tenemos un grupo de trabajo con Trini, con Marisa Toneser, y entonces le pregunto a las dos, ¿ustedes nos querrían ser docentes? Y las dos me dicen que sí. Entonces volví y le dije a Mabel, mira, sí, vamos a hacernos cargo de la cátedra. Y lo nombramos a Carlito Arzadún, que no pudo ser nombrado después porque Carlos no tenía grado universitario. Entonces, y tenía que ser con grado universitario. Entonces lo nombramos a Jorge Banzuli, también presente acá, y que después me acompañó mucho en otros lugares, ¿no? En Planeta, en la dirección comercial de Planeta y en muchas cosas más. Es decir, que la gente que está acá es la gente que transitó conmigo los distintos lugares. Están acá entonces Mariana y Horacio, que me acompañaron en Fondo de Cultura Económica, a donde también estuvo Lola Rubio. Están acá gente que me acompañó en la docencia, como Silvia, como Alejandra Giuliani. Están acá gente que fueron alumnos míos y que después me ayudaron en miles de proyectos y de investigaciones, como Nora Manrique, como Silvina, como la misma Lola. Están acá personas, todos ustedes, que de alguna manera tuvieron que ver con esto, o que fueron compañeros de facultad en aquellos días que uno se organizaba, como Atilio Bleta, o que hizo promoción conmigo, como Alejandro Archain, o que estuvo conmigo en Tinta Fresca, la una que está acá, Mónica Brusano, que hacía las veces de secretaria mía y me decía jefe, entonces yo le decía jefa. Teníamos ese juego con Mónica. O como Luciana, que a Luciana la conocí en Le Monde Diplomatique, y que cuando ingresé a la CONAVIP la llamé para armar un área, fue la única persona que llamé para armar un área de investigación periodística, de investigación de desarrollo internacional de la CONAVIP. Están acá gente de la Biblioteca Popular Remedio de Escalada, maravillosa biblioteca, y que cuento una anécdota ahí en ese libro, que el día que estábamos visitando me muestran la sección de libros infantiles, hermosísima y que daba a la calle. Cuento justamente eso, ¿no? Para mostrar las paradojas además de la Argentina. Y que entonces le digo, qué bárbaro, qué bueno que esté a la calle, porque entonces me dice, sí, pero es un arma de doble filo, porque los padres trabajan todo el día y pasan con los nenes, y los nenes quieren ingresar, y los padres no pueden ingresar 3 horas a leer libros con los nenes. En Remedio de Escalada, maravillosa biblioteca centenaria. Virginia es la hija, además, quien fuera ya presidente, la presidenta de la biblioteca. Y allá está Dieguito Sigalevi, que me acompañara en la CONAVIP también, gran abogado. Y también algunos autores, como Miguel de Marco, con quien hicimos la nueva historia de la nación argentina y nació una amistad estupenda, que después se trasladaría a hacer biografía, como la biografía de Mitre o la biografía que sigue haciendo Miguel de Marco. Es decir, un grupo de personas que incluye además amigos personales, Esteban Belli, Oscar Lucangioli, amigos de la infancia. A Tucci lo conocí cuando tenía 3 años y a Esteban lo conocí cuando tenía 10. Jugábamos juntos al fútbol y también al tenis. Esteban pasaba la edad, entonces jugaba con otro apellido, pues pasaba un año la edad, gran jugador de fútbol. Esta es la vida de un editor, acá está la vida de un editor. Yo no pretendía ser el eje de nada, no me siento ni Galimar, ni me siento Feltrinelli, como decía Luis, me siento una persona que ha hecho su vida en este mundo, que ha hecho mucho por crear cosas en este mundo, por ayudar a crear la carrera y consolidar la carrera de edición, por ayudar a desarrollar la investigación. Me acuerdo aquel primer librito publicado en Eudeva en el 94, la edición de libros en Argentina, muy mala investigación, muy regular investigación, pero que generaba un camino, que sembraba un camino. Me acuerdo que fui a hablar con Atilio Bleta a su programa de radio, Soltando Pájaros, sobre ese libro, que fue la primera vez, y creo que era, si no el primero, el segundo programa de los tuyos. Por supuesto, cuando trabajaba en la distribución, Juan Carlos Sugerman, un día estaba hablando con Boris Hornickel, que era el representante de Addison Wesley, y entonces me llama, me dice que querían hablar conmigo y me ofrecen hacer la promoción para Addison Wesley. Todo esto lo cuento también ahí, porque además era un personaje, Boris Hornickel, un arquetipo de lo que eran estos hombres formados por los americanos, ¿no?
que se extendía incluso a sus hábitos personales. Uno le preguntaba cómo estaba su hija y te decía, muy bien, no es una niña problema. Es decir, sacado de algún libro de autoayuda. Y con Juan Carlos me llaman y me ofrecen un trabajo de promotor, pagado en dólares. En un país como la Argentina, consigo, cuando se apostaba al dólar. Aposté al dólar, ganaba una fortuna, me acuerdo, a los 6 meses ganaba una fortuna. Ganaba nada más que Juan Carlos con su empresa, con su editorial, con su distribuidora. Y esta es la vida. Y seguimos haciendo cosas y les agradezco muchísimo que estén acá. Le agradezco muchísimo a Patricia. No hubiera existido este libro con esta forma sin dos Patricias. Sin Patricia, mi mujer, que es escritora y que lee 10 veces lo que escribo, tal vez en compensación a que yo leo 10 veces sus novelas, que me ayudó a armar un borrador con cierta textura. Ni hablar el año que trabajamos con Patricia Piccolini. Un año trabajando juntos, con un ida y vuelta. Patricia me decía, acá decís que es una distribuidora. ¿En qué consiste bien una distribuidora? Y entonces yo aclaraba lo que era una distribuidora, como era Cúspide. Acá decís que hubo una adopción de libros, que la adopción de libros en los programas era fundamental. Sí sabrás vos, Alejandro. ¿Qué era una adopción? ¿Qué es una adopción de libros? ¿En qué consiste una adopción de libros? Y así sucesivamente, cosas que fuimos trabajando con Patricia durante un año. Y que me decía, cuando me iba de mambo en un elogio, me decía, ¿no será demasiado? O cuando decía una barrabasada o algo así, me decía, ¿no será una estupidez esto que sostenés acá? Con todo rigor, porque Patricia es una gran editora. Y así fue, compartir con ustedes. Con Silvia compartimos no solo la docencia, no solo la amistad de 50 años, sino actividades como, por ejemplo, haber dirigido en algún momento, recién restaurada la democracia, la sede Paseo Colón del ciclo básico común, que había que dirigirla, Todo lo dio un corte de la avenida, la cana ahí, etcétera, etcétera, y nosotros tratando de ver a ver qué hacíamos con los alumnos, que no nos quemaran además el edificio, etcétera. Y bueno, y el final de los agradecimientos. Bueno, hubo muchos lectores, algunos no están acá, pero me gustaría mencionarlo y agradecerlos. Uno de ellos, Fernando Esteves, que no pudo venir, está en Perú. Fernando es el director de Santillana en el Perú hoy. Otro de ellos, José Luis de Diego, que está en La Plata, estaba cortada hoy la autopista de La Plata y me decía José Luis que tenía problemas, pero me mandó un abrazo. Otro, Leonora Diamen. Leonora Diamen se porta muy bien. Cuando me desvincularon de Planeta en los años 2002, en la crisis del 2002, Leonora me publicó el libro en editorial Norma, que se llamó es sobre el anuario bibliográfico de Navarro Viola, ¿no? Que era un análisis que yo hacía de Navarro Viola. Tanto Leonora como yo sabíamos que no se iba a vender más de 200, que fue lo que se vendió. Y Leonora en ese momento me publicó el libro ese. Es decir, mucha gente que hoy no puede estar acá, pero que sin lugar a duda tendría ganas de estar acá. Muchas gracias a la gente de Eudeva. Muchas gracias a Luis. Luis fue un impulsor constante de esto. Cuando terminé la gestión en el 2019, me fui a tomar un café con Luis y Luis me dijo, creo que llegó el momento de escribir un poco tu experiencia, un poco tus memorias. Y eso se potenció con la pandemia. Con la pandemia, si no leíamos, no escribíamos, ni siquiera fútbol podíamos ver, ni tenis, porque no había ni fútbol ni tenis. Entonces, realmente me puse a escribirla. Pero Luis fue un gran impulsor y fue un impulsor. Luego fui a retirarlo como 3 veces al libro, a la editorial, y me decía, no, sí, ya está, ya va a salir, ya sale ahora, ¿viste? No me dejaba sacar el libro de ahí. Y también fui a decirle que no quería hacer ninguna presentación. Me dijo, no, ya está organizado, ya está. Y acá estamos sentados los 3. Así que gracias a las chicas que trabajaron mucho con el libro. Ni hablar Jimena González, Laura González, Jimena también. Gracias Gonzalo, gracias Gerardo, la gente del directorio Eudeva. Gracias Ricardo por aquella mano que nos diste. Y bueno, los lectores, como les decía, fueron varios y mencioné creo que a todos. Y mi agradecimiento por los años compartidos y por estar acá acompañándome. Muchas gracias realmente.